La Sala, un programa de entrevistas de Zion TV. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Sala de Zion TV. Mi nombre es Juliana Bendaño y hoy nos acompaña Andrés Ramírez, director del programa de psicología con énfasis en psicología social y de la religión de Zion International University. Bienvenido, Andrés. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola Juliana, a todo el público de este maravilloso programa. Gracias por la invitación y no, con mucha expectativa de poderlos acompañar en este espacio y brindar lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Para quienes no conocen, Andrés es psicólogo, magíster en educación y doctor en ciencias cognitivas. Actualmente, como lo indicábamos, es el director del programa de psicología de Zion International University. Nos gustaría conocer, Andrés, cuál fue tu inspiración para ingresar al campo de la psicología y eventualmente para dirigir este programa, en el cual pues ya llevas dirigiendo durante 2 años. Ok, Juliana. eh, bueno, es una pregunta que invita a pensar en todo el recorrido, en todo el recorrido que hemos trasegado. En principio, las motivaciones iniciales, la inspiración, básicamente eran saber quién era yo. Una pregunta que desde niño surgió, por qué era lo que era. En ese orden de ideas hubo un momento de mi vida en el que quise saber cuál era el poder de mi mente, qué podía yo alcanzar con mi mente. Y bueno, creo que son algunos pensamientos oníricos típicos de la infancia, infantilistas, propios de la edad, pero creo que allí se marcó la ruta para más adelante, ya en la educación básica, secundaria, y posteriormente tomar la decisión de iniciar este lindo camino en la psicología. Y con respecto a la dirección del programa, bueno, pues ya son muchos años acompañando programas universitarios. Me invitaron a ser parte del equipo de docentes de Zion International University, específicamente en el programa de psicología. Y al cabo de 1 o 2 semestres, me ofrecieron la oportunidad de dirigir este lindo programa. Y bueno, hasta el día de hoy estamos tratando de hacer siempre lo mejor, no solamente para nuestros estudiantes, sino también para la universidad en general. Gracias, Andrés. Y ahí nos hablas de cosas bastante interesantes. Para los que, bueno, conocen un poco de la psicología, un poco de los psicólogos, por lo general, quienes deciden estudiar psicología, pues hablan, como tú lo has indicado, sobre como inquietudes, como curiosidades que tienen acerca de su vida, como buscar explicaciones a algo que quizá en ese momento no tienen y por eso inician en este camino. No sé si en esa respuesta está implícita la respuesta a la siguiente pregunta, pero ¿cuál es el aspecto de la psicología que más te apasiona y por qué te apasiona? Bien, voy con una distinción que realiza Angela Duckworth. Ella es una filósofa alemana. Ella distingue entre interés y propósito. Ella afirma que el interés es aquello que tú buscas inicialmente, es la excusa por la cual tú vas a alcanzar el propósito. Entonces, inicialmente mi interés era ser profesional, conocer cómo era la mente, pero el propósito último era descubrir el sentido del ser humano. Cuando yo me pregunto por mí mismo, quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, qué hago en este mundo, me estoy preguntando por el sentido de mi existencia. Entonces, en ese sentido, eso es lo que más me apasiona de la psicología, que podemos descubrirnos a nosotros mismos y asimismo entender y descubrir la esencia del ser humano. Claro, hay otro tipo de ganancias, el poder predecir el comportamiento de las personas cuando ya has culminado la carrera, predecir sus emociones, sus pensamientos, cómo y por qué se comportan, cómo y por qué piensan como piensan, cómo y por qué sienten lo que sienten, cómo se relacionan, y a partir de allí todo lo que surgen, conflictos, dificultades, todo el escenario patológico,
Pues esto son ganancias, ¿cierto? Que hacen parte de lo que a uno le apasiona a la psicología. Pero el propósito, esa pasión última es descubrir el sentido del ser humano. Eso es lo que más me ha apasionado. Y aún porque creo que la psicología es una disciplina científica joven, pensaríamos que la psicología es antiquísima, no, no. Si bien tiene raíces en la filosofía y en la salud, hoy podemos afirmar que recién estamos ingresando en este escenario. Básicamente eso es lo que más me apasiona, Julián. Y pues con lo que nos hablas, además con tu conocimiento, realmente entendemos que has como explorado las respuestas a estas inquietudes y a esas preguntas que tienes o has tenido. Em, y esa experiencia o dentro de ese proceso que has llevado como director del programa, ¿cuál es tu visión para el futuro del mismo? ¿Cómo crees que va a estar a futuro o cómo planeas que este programa continúe en el futuro? Sí, si me permites, haría una distinción. Separemos un poco. Bueno, a nivel micro hablaríamos de nuestro programa, ¿cierto? Que es uno de tantos, de cientos y, por qué no, casi de miles de los programas que hay de psicología en el mundo. Solamente, por ejemplo, en Colombia, solamente en Colombia, eh, hay 134 programas de psicología. En Ecuador creo que está rondando los ciento y algo de programas de psicología. O sea, si hacemos una sumatoria, los programas de psicología son muchísimos a nivel mundial. Como programa específico, es un programa joven y como todos los programas jóvenes que están emergiendo, pues hay mucho potencial, ¿cierto? Tal vez la experticia y la experiencia de programas que llevan 50, 80, 100 años es muy importante, pero también entendemos que estamos al frente de un giro de la psicología en este momento de la humanidad y en general del conocimiento. Y creo que el programa de Zion International University de Psicología está al tanto de todo esto que podemos hoy empezar a trabajar desde la psicología. Entonces, mi visión frente al programa de psicología es acercarnos a todos los retos que en este momento posee la psicología. Y en ese sentido, quiero mencionar algunos aspectos, porque nosotros como programa estamos buscando precisamente hacer parte de esta ola, de esta nueva era de conocimiento que está surgiendo desde la psicología. Eh, Muy importante entender, eh, lo decía, hay más de 134 programas en Colombia de psicología. Solo por citar un ejemplo, sé que tenemos un público general, hispanohablante también de Europa. eh, en Colombia hay 150.000 psicólogos. Y hay en este momento vigentes 100.000 estudiantes. Entonces estamos pensando en 3 4 años estaríamos tal vez en 180.000, 190.000 psicólogos. Es decir, ante un panorama tan prolífico, eh, tú lo puedes ver como una adversidad, pero también lo puedes ver como una oportunidad, ¿cierto? Entonces los retos hoy son diferentes. Hay diferentes autores, investigadores del campo disciplinario de la psicología plantean diferentes retos. Y voy a mencionar algunos que me parecen importantes porque hacia allá debemos dirigirnos nosotros. Entonces, ante tanta proliferación de graduandos y de profesionales en psicología, necesariamente tenemos que ampliar la diversidad de los campos de acción de la psicología. Normalmente han sido 7, 8, 9 campos. Campo clínico, el campo educativo, el campo organizacional, el campo comunitario, el campo deportivo, el campo castrense, bueno, entre otros. Pero ha llegado el momento de pensar en otros campos y de otras lógicas de poder ejercer la psicología. Por ejemplo, en este momento, en Estados Unidos existe, es un ejemplo, la psicología del tránsito, la psicología aeronáutica, solo por hablar de escenarios, de hablar de conjunción con organismos institucionales. Entonces, ¿por qué no pensar en una psicología de la extracción de hidrocarburos, por ejemplo?
de todo lo que implica para las personas que trabajan en este ámbito. Y también podemos pensar de forma interdisciplinaria de cómo la psicología también ha ido ingresando y conversando, creando narrativas teóricas, conceptuales con otros campos. Por ejemplo, ya hablamos de psicología política, psicología jurídica, psicología de la religión, que en un momento vamos a hablar de ello. Entonces, la psicología en este momento no solamente es un campo que necesita innovación, sino que está emergiendo realmente. De pronto, la psicología ortodoxa del siglo anterior se autopensaba como ya consolidada, pero en realidad no, la psicología hoy enfrenta tantos retos como los que tenía al principio, cuando inició y se consolidó como disciplina científica. Bueno, entonces en ese sentido, ese es como un primer reto, ¿cierto? Debemos ampliar. ¿Y quiénes van a ampliar esto? Ustedes, los que estudian psicología o los que van a estudiar psicología. Tal vez con la ayuda de nosotros, los maestros. Bueno, entonces son campos, hay algunos campos inexplorados que debemos abarcar para así diversificar el quehacer psicológico, el que saber psicológico y ampliar el margen laboral en este sentido. Bueno, lo segundo es que, por ejemplo, el e-mental health son herramientas artificiales para la salud mental, pues esto está en auge, ¿cierto? Y también es un campo reciente. Nosotros debemos incursionar desde la psicología sí o sí en la inteligencia artificial y en las herramientas para la salud mental de forma en inteligencia artificial. Y sobre esto ya hay, incluso hay aplicaciones, así como tú puedes desde tu teléfono medir tu presión arterial o tu ritmo cardíaco, ya hay aplicaciones que pueden predecir futuros episodios de depresión, por ejemplo, con cierta clase de preguntas que te hace la aplicación día a día y con base en ello puede ir prediciendo si se acerca un episodio de depresión. Y qué mejor esto para poder predecir y evitar, ¿por qué no hasta suicidios o eventos traumáticos, etcétera? Otro campo muy importante es el tema sociopolítico, la psicología debe tener un lugar en la política, porque hay decisiones hoy en día importantes que se toman a nivel político y no estamos conversando los psicólogos en esos escenarios. Uno de ellos, la interrupción del embarazo. ¿Cuál ha sido la participación de la psicología en este tipo de decisiones políticas? Otro, la adopción de niños por parejas no tradicionales o del mismo sexo, etcétera. Este tipo de discusiones también hacen parte del quehacer nuestro y que debemos crear los espacios laborales para nosotros inmiscuirnos en este sentido. Bueno, hay otro aspecto muy importante, que es el tema de la innovación, el tema empresarial. Los psicólogos hemos sido un poco ajenos en este sentido. Esperamos que cuando nos graduemos enviemos una hoja de vida, a una clínica, a una empresa o en el sector público, etcétera, pero no tenemos esa vocación empresarial y creo que ese es un escenario que también debe convertirse en un reto. Podemos ser innovadores socialmente, innovadores educativos, innovadores cognitivos. Otro campo muy importante, frente a lo que me preguntabas, Juliana, eh, uno de los aspectos que debemos también abordar es la psicología de la vejez. Sabemos mucho de niños, de psicopatologías, pero en términos generacionales carecemos del conocimiento suficiente para la vejez. Ese es otro de los aspectos importantes que se nos viene y es uno de los retos que debemos asumir también desde el programa. Bueno, y otros más, ¿cierto? Podríamos hablar de algún modo la psicología ha aprendido a trabajar con otras disciplinas, pero también trabajar internamente algunos retos, ¿cierto? La psicología se divide en lo clínico, en lo educativo, en lo organizacional, y entre ellos han habido unos límites bastante rígidos, se radicalizan los campos donde se evita dialogar, se evita la dialogicidad entre ellos. Y asimismo en los sistemas psicológicos, bueno, no quiero como ampliar por ese lado. Eh, de algún modo u otro, creo que estos son como los principales retos en general de la psicología.
Y ya a nivel nuestro, recientemente hicimos unos cambios en el currículo para mejorar las expectativas de convalidación en los países de Latinoamérica. Nuestro programa inicial era un programa mm, era un programa pionero en psicologías aplicadas, que me parece muy valioso teniendo en cuenta lo anterior que mencioné, que debemos ampliar el espectro de aplicación. Sin embargo, a la hora de convalidar la titulación de psicología a nivel latinoamericano, nos alejábamos un poco de los programas tradicionales, motivo por el cual pensamos, no abandonemos nuestra especificidad, lo que hemos venido trabajando, pero acerquemos el programa para que haya una mayor probabilidad de convalidación sin ningún problema. Bueno, qué pena haberme extendido en esta pregunta, Julián. No, realmente todo es muy interesante porque pues entendiendo que un psicólogo es como, a rasgos generales, como un analista del comportamiento, pues para las personas que quizá están como pensando en matricularse, en iniciar este programa, pues esto nos abre un poco el panorama de en realidad en qué escenarios y hacia qué líneas de trabajo puedo apuntarle si decido estudiar psicología y todos los campos que se me pueden abrir y en los que puedo tener esta oportunidad laboral. De aquí pues me surgen varias preguntas. Una de ellas sería, entendiendo que el programa de psicología de Zion International University está enfocado en la psicología social y de la religión, ¿qué diferencia específicamente a este programa de otros programas que se encuentran en el mercado o que se encuentran en otras universidades? Por ejemplo, de los 134 que se encuentran en este momento activos en Colombia. Muy bien, claro. A ver, nosotros estamos adscritos en Florida, en el estado de Florida, en Estados Unidos. Y básicamente nosotros, los programas universitarios poseen un reto, perdón, poseen un ámbito de especialidad menor y un ámbito de especialidad más fuerte o mayor. A esto se le llama minor y major. Eh, Nuestro minor, nuestra especialidad menor es la religión, psicología de la religión. Y nuestra especialidad mayor o major es en el ámbito social. Entonces nos hace diferentes en ese sentido. Poseemos un minor y un major en lo religioso y en lo social, pero no descuidamos las bases fundamentales de la psicología. Es decir, el hecho de que tengamos una microespecialidad y una macroespecialidad no implica que no abordemos los principales sistemas psicológicos, como lo son el humanismo, el conductismo, el psicoanálisis, la psicología cognitiva, solo por citar las principales, y los procesos psicológicos básicos y superiores, emociones, percepción, sensación, lenguaje, razonamiento, motivación, intencionalidad, creatividad, etc. Entonces, abordamos las bases de la psicología con los respectivos enfoques, pero también miramos la aplicabilidad, los ámbitos de aplicación y nos enfocamos en la parte micro o minor, que es la religión, y la parte macro o mayor, que es lo social. Entonces, eso ya nos hace diferentes. ¿Qué nos hace también un poco diferentes o qué diferencias habría? Cada vez los programas de psicología propenden ser más cortos para que haya más tiempo de especialidad posteriormente. Hace muchos años los programas de psicología eran casi de 6 años porque querían emular en algo la medicina. Después pasaron a ser programas de 10 semestres o 5 años y hoy en día la mayoría de los programas ya estriban sobre 9 semestres. Nosotros estamos sobre 8 semestres. O sea, tratamos en un tiempo menor de formar las competencias y las habilidades necesarias para el quehacer ser psicológico. Creo que eso es una ventaja no solo en términos de tiempo, sino también en la parte financiera. Entonces, en eso también tomamos distancia, creo que con ventaja. Y algo muy importante. Al ser un programa virtual, pues todas las ventajas que ofrece la virtualidad, ¿sí? Creo que en ese sentido, a grandes rasgos,
sería lo que nos hace diferenciar de otros programas de psicología. Claro, hay otros programas virtuales de psicología también, los hay, pero básicamente todos los programas de psicología virtuales comparten esta valiosa cualidad de la educación virtual, y es la autogestión, ¿sí? Todo lo que implica ir a una universidad presencial en términos financieros, en términos de tiempo, de esfuerzo, se ven en este caso compensados en calidad de tiempo educativo. O sea, usted en la universidad tradicional está una determinada cantidad de horas invirtiendo en desplazamientos, en cierto tipo de actividades que fácilmente usted puede compensar desde casa, desde su dispositivo, desde su auto, desde su lugar de trabajo, para poder profundizar en los diferentes campos que nosotros trabajamos, en los diferentes cursos o materias. No sé si en ese sentido quieras que comente algo más sobre sobre las diferencias con las que contamos. No, pues yo creo que ha sido bastante completo porque se han nombrado como dos elementos importantes que vienen siendo un plus para esta carrera. Uno, que es el enfoque menor que hablábamos de la religión, es como un plus que no tienen otros programas en este momento. Y otro es la virtualidad. Realmente es muy cómodo, es muy fácil acceder a un programa. Nos permite desde cualquier parte del mundo, si no tengo quizá el tiempo para estar presencial, si se me dificulta por alguna razón acceder a una universidad, pues este es un escenario perfecto que nos permite cumplir con esos sueños y con esos objetivos y además da la flexibilidad de poder conectarme, de manejar mi tiempo, pero de prepararme en condiciones que me permitan salir al mercado laboral de manera competente con otros profesionales. Entonces, realmente es muy importante y es muy valioso todo lo que hemos hablado en relación a las diferencias que tiene con otros programas. Andrés, con todo lo que hemos hablado en relación a los campos de la psicología, a los campos de acción que tienen los profesionales, ¿qué habilidades o qué cualidades crees que son importantes para que los estudiantes tengan éxito en este programa? Bueno, básicamente pienso yo, pasión. Mm, No sé si esta sea una habilidad, una competencia, pero debemos tener pasión. Pero hay algo muy importante que nos distingue a nosotros como programa, y es lo siguiente. A ver, Mario Bunge, un filósofo muy importante latinoamericano, decía algo así: eh, sin egoísmo no podríamos sobrevivir, ¿cierto? Ante un acto inevitable de muerte, pues necesitamos, ¿por qué no hasta ser egoístas? Pero sin el altruismo no podríamos convivir. Y yo pienso que el psicólogo de hoy, no solamente para el programa de psicología de Science, sino en general, debe ser debe ser por vocación una persona altruista. Es decir, que haya pasión por lo humano, que haya solidaridad, que haya empatía, que tenga la opción, la posibilidad de entrar al otro. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la psicología no es un ejercicio egocentrista, es un ejercicio de entrar al otro, de abrirle la puerta al otro, de entendernos con el otro, porque de lo contrario no habría intervención, no se podría hacer una valoración, no se podría hacer un diagnóstico. Para mí, respecto a tu pregunta, la principal cualidad es que la persona tenga una vocación altruista, de ayuda al otro, de apoyo al otro. La persona que no posea esta característica va a fracasar, al menos en el quehacer de la psicología. Entonces, para mí es muy importante tener esto presente porque a propósito de ensayo, formamos en altruismo, ¿cierto? Tenemos una gran población con una gran diversidad, no solo a nivel de diferentes lugares y procedencias, sino también a nivel generacional. En un mismo grupo de psicología puede haber un estudiante de 18 años que hace poco se graduó de su básica secundaria, y una persona que posee dos titulaciones y una especialización con 45 años, por ejemplo,
y otra persona que tiene 62, 65 años y que hace mucho rato no tomaba una clase, por ejemplo. Entonces, esta diversidad nos invita a que debemos ser solidarios, a que debemos ser empáticos y sobre todo altruistas. Para mí, el altruismo es la base fundamental del psicólogo. Lo cognitivo es importante, claro, que debemos ser grandes lectores. Sí, el psicólogo debe aprender a leer, se le debe volver un hábito, pero yo considero que esta es la base fundamental del psicólogo, el altruismo. Y qué interesante, porque, bueno, ahí mencionas varias cosas que son muy bonitas. Una es la diversidad de edades que tenemos en la carrera. Eso también como que incentiva o motiva a las personas que de pronto se sienten mayores, piensan que el acceso a la universidad quizá no es como para ellos, precisamente por la edad, pero aquí pues vemos que hay una variedad de edades, que eso, como tú lo mencionabas, promueve o incentiva el altruismo y forma justamente a los psicólogos en eso. Pues en realidad un psicólogo, más allá de la rama que elija o en lo que se quiera especializar, finalmente va a trabajar con seres humanos. Entonces, realmente tiene que tener la disposición y si esto nace realmente del corazón, pues eso le dará como el éxito como tú lo indicas. Dentro de las competencias que además se requieren, esto ya digamos que es más del ser, el altruismo, la pasión, hablando ya o pasando un poco a las actividades o a las habilidades un poco más técnicas, ¿cómo fomenta el programa de psicología la participación de los estudiantes en la investigación y en la práctica profesional? Bueno, en este momento contamos con una, dos, tres, cinco líneas de investigación. Estas cinco líneas de investigación están direccionadas por profesores idóneos, expertos en estos campos. Y más allá de ello, hace parte de toda una línea de trabajo e investigación que en este momento la universidad está consolidando fuertemente, en cabeza de nuestro decano de investigación, el profesor Sebastián Pérez, con una amplia experiencia en este campo, y los diferentes profesores de todo el campo de la investigación. Eso de un lado. Entonces, no solamente tenemos una decanatura de investigación y unas líneas de investigación en cada programa, en el caso de psicología, cinco líneas, sino que adicionalmente estamos fomentando a través de ella las posibilidades para graduarse. Y existen diferentes modalidades para hacerlo. Una de ellas es el proyecto de monografía que puede realizar cada estudiante con el aval de las líneas de investigación en el campo temático. Cada línea posee unos proyectos macro desde los cuales el estudiante puede adherirse. No haría una monografía, sino que haría parte de una investigación, ¿cierto? Donde el titular es el docente que direcciona la línea. Esa es otra modalidad de graduación. Entonces, nosotros en este sentido estamos fomentando la investigación en los estudiantes para que a través de estas líneas puedan trabajar diferentes aspectos, no solamente de sus expectativas personales, sino también de los lineamientos de la universidad. Tenemos una línea en psicología económica, tenemos una línea en psicología cognitiva, tenemos una línea en ciberpsicología, tenemos una línea de afrontamiento, y tenemos una línea de psicología de la religión. Y bueno, habrían cientos de líneas más y campos de investigación en la psicología, pero por ahora contamos con estas. Y no, algo muy bonito. Los estudiantes pueden trasegar, pueden incursionar por todas las líneas, solo que a partir de mediados de la carrera ellos ya deben definir. Entonces pueden asistir libremente, de forma voluntaria y gratuita a cualquiera de los espacios de líneas y mesas de trabajo. Entonces se convierte en un espacio adicional de aprendizaje y formación para los estudiantes. Y con respecto a la práctica profesional, bueno, tenemos dos semestres. Se genera todo el proyecto de práctica que se va a desarrollar, que puede ser presencial o puede ser también virtual.
Tenemos estudiantes en Estados Unidos haciendo prácticas en instituciones educativas de Colombia de modo virtual. Pero también tenemos estudiantes, por ejemplo, en Colombia, que realizan sus prácticas de manera presencial, esto por medio de convenios interinstitucionales que nosotros como universidad facilitamos. Entonces existe la doble modalidad para fomentar las prácticas profesionales en los estudiantes. Y o lo olvidaba, el segundo semestre de práctica ya es como tal la ejecución del proyecto de práctica. ¿Quiénes asesoran las prácticas? Un grupo de profesional también idóneos que casualmente la mayor parte de ellos hacen parte de las líneas de investigación. Entonces, práctica y profesional y las líneas de investigación de algún modo tienen un direccionamiento importante en ese sentido. Eso era básicamente, Julián, lo que podría expresar al respecto. Y en realidad es un programa muy completo, como lo vemos, las universidades presenciales suelen ser muy fuertes en términos o en temas de investigación, las prácticas, hay programas de psicología que tienen dos prácticas presenciales o pues dos modalidades de práctica dependiendo en la línea que quieran elegir. Y en realidad el programa de Zion no tiene como que envidiarle a esos programas porque tiene una variedad para que puedan investigar a quienes les interese este campo y aún más para quienes quieran hacer sus prácticas, pues lo puedan hacer de diversas maneras y acomodándose quizá a sus tiempos y a la modalidad en la que han elegido estudiar. Entonces, es súper interesante y está abierto a que quien no se ha decidido, pues dé el paso de iniciar un programa, porque en realidad tiene bastantes beneficios. Andrés, en una palabra, nos gustaría que nos describieras cuál ha sido tu experiencia en Zion International University. Qué difícil por lo importante de la pregunta. Iluminación. Iluminación porque desde un ángulo yo ilumino, brindo conocimientos, aprendizajes como docente y también como director, pero de otro también los estudiantes se vuelven un espejo que nos alimentan, no solo a mí, sino a los profesores en general, y nos alimentan con esa luz, nos iluminan. Entonces nosotros a ustedes, ustedes a nosotros. Es un ejercicio de ida y vuelta, de compaginación entre las partes, de una verdadera interacción. Yo pienso que la palabra que mejor define mi experiencia como docente y director en la universidad y en el programa es iluminación. Yo te ilumino y tú me iluminas. Bueno, qué interesante y qué bonito porque si esa ha sido tu experiencia, es bastante probable que dentro del diseño del programa o dentro de la forma en que se está llevando el programa, eso mismo se busque entre compañeros, entre docentes y estudiantes, entre el profesional con sus consultantes o en la rama que decida trabajar. Y eso es muy bonito porque en realidad es como trabajar desde los valores y trabajar fomentando ese altruismo de manera muy práctica y con el ejemplo que es aún más importante. Andrés, te Sí, queremos agradecer mucho por acompañarnos en este espacio. Sabemos que dentro de las responsabilidades que tienen en la universidad, pues es bastante ocupada la agenda. Por ello agradecemos tu tiempo y agradecemos que nos hayas compartido información tan interesante e importante del programa. no a ti, Juliana, a todas las personas, al público en general de este excelente programa y a todas las personas que nos están incluso observando, que nos hacen parte de la universidad en general. Una invitación, nosotros tenemos todos los canales abiertos para que se informen por medio de mercadeo, también por medio de la dirección de programa, para que ustedes puedan motivarse o puedan acercarse y preguntar, indagar. Y estoy seguro que se van a motivar porque el programa ofrece muchas garantías, no solo a nivel académico, sino también en lo personal. No, a ti muchas gracias, Juliana. Un fuerte abrazo y bueno, siempre atento para cualquier invitación, para cualquier inquietud de parte de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. A ustedes, gracias por acompañarnos en la sala de Zion TV. Hoy nos acompañó Andrés Ramírez, director del programa de psicología con énfasis en psicología social y de la religión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que con Zion TV el conocimiento es infinito.